Hoy yo tengo cuestionantes que me gustaría responder y que me respondieran. Yo me pregunto, ¿existe en San Francisco de Macorís una comandancia regional nordeste, como en todas las regiones del país? Me pregunto y el silencio me contesta. De existir esa institución en San Francisco de Macorís, la Comandancia Regional Noreste, en un buen español, en un buen castellano, ¿existe aquí un comandante de la Policía Nacional? Me pregunto y el silencio me contesta. De existir ese jefe de policías del Comando Regional Noreste, ¿de quién recibe ese comandante órdenes? Del poder civil legalmente constituido por el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, o recibe órdenes de los dirigentes políticos amigos del presidente? Cuestiono y es el silencio que me responde. Creo que la Comandancia Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en San Francisco de Macorís, debe de conocer esto. Vamos a ver el decreto. Por favor. Dámele hacia arriba para poder leer textualmente como lo quiero leer. Sigue un poquito para arriba. Sigue un poquito para arriba. Ok, páramelo ahí. Gracias, Francis. Se mantienen prohibidas en el decreto contenido del presidente de la República. Se mantienen prohibidas en el territorio nacional las actividades y eventos masivos que impliquen la aglomeración de personas, sin importar el lugar de que se trate. Las personas podrán utilizar los espacios abiertos al aire libre, tales como parques y malecones, para actividades que no impliquen aglomeración y en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Déjame ahí la imagen, ¿verdad? Los protocolos sanitarios vigentes, debo recordar que son distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de mano. Esos son los principales, ¿verdad? Distanciamiento social y uso de mascarillas. Los establecimientos públicos y privados de uso público, sin importar el tipo de actividad que auspicien, podrán recibir personas solamente hasta el 50% de la capacidad total de sus instalaciones y en cumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por las autoridades correspondientes. En adición al anterior, los lugares de consumo de alimentos y bebidas no podrán recibir más de 6 personas por mesa, y las actividades de las diferentes iglesias y otras denominaciones religiosas solo podrán celebrarse 3 veces por semana. Igualmente, se confirma el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios adoptados por las autoridades correspondientes. Preséntame las imágenes del teteo callejero, por favor, Francis, que se llevó a cabo, convocado por un connotado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, que abrogándose la libertad de ser amigo del presidente, está por encima del decreto, o se ha puesto por encima del decreto del honorable señor presidente, al que todos respetamos, incluyéndome a mí, que uso mi mascarilla, que guardo mi distancia social y que soy respetuoso a las normas establecidas. Señor jefe de policías, si existe en la región noreste, ¿dónde están las mascarillas? Ahí. Señor jefe de policías, si usted existe, si no le estoy hablando a un fantasma, yo quiero que usted me diga, ¿dónde está el distanciamiento social
en ese conglomerado. Vuelvo y le pregunto, y el silencio me contesta, si es que usted es chiste. Cuando usted, señor jefe de policía, se juramentó en San Francisco de Macorís, reitero, si es que existe, juró cumplir y hacer cumplir las normas. Y cuando usted se invistió de policía, dijo que usted es obediente al poder civil legalmente constituido. Por acciones como estas, es que los gobiernos, por mejores que quieran hacer, lamentablemente no lo pueden lograr su bien hacer. Hoy, en esa actividad, inobservando las normas sanitarias, un connotado dirigente político abrogándose el poder en busca de ganarse la voluntad popular en función a la inconsciencia, ha promovido una actividad con un famoso DJ en franca violación a la ley en el uso de la juca, que es un desafío a la ley y a la autoridad. Está prohibida, es ilegal el consumo de juca. Y mírela ahí cómo se está. Frente a ustedes como autoridades. ¿De qué sirve una autoridad si no es para imponer el orden? En San Martín de Porres no se permite el teteo en un colmadón, pero en las calles de San Francisco sí se permite el teteo, el teteo callejero, si son convocados por un connotado dirigente del partido de turno, en este caso del PRM. Desgraciadamente, son de las acciones que nos avergüenzan. Pero más que avergonzarnos, nos preocupan. Porque somos nosotros como ciudadanos los que mañana estaremos enfrentando un rebrote de la pandemia por la inobservancia de una norma, por la ausencia de una autoridad que no existe, que es invisible y que solo para sus temas de interés es que están. Por eso maldigo la hora en que se borró del mapa de la prudencia la meritocracia, donde bueno no es el que sea competente, sino el que me sea complaciente. Y para usted ocupar una posición pública, no se le reclama, ni se le pide, ni se le solicita nada. Simplemente ser un incondicional de quien decide. Y usted, jefe de policía de San Francisco de Macorís, si es que está aquí, no es la voluntad de la competencia y la capacidad, sino la voluntad incondicional de quien decide, que es el secretario, el ministro de Interior y Policía. Y usted es amigo de él, y con eso basta. Con eso basta. Usted no tiene que cumplir la ley, simplemente ser complaciente el día que ese señor esté aquí, estar ahí para abrir la puerta y hacer todos los bultos necesarios. Y estar bien con los amigos de Chu. Eso le basta a usted. Usted no tiene que garantizar el orden, usted no tiene que cumplir la ley, ni hacer cumplir la ley que le manda el presidente de la República en un decreto a que usted debe de garantizar en nuestro pueblo el distanciamiento social, que usted no puede permitir este tipo de actividades públicas. Se lo dijo el presidente a usted en un decreto y yo se lo estoy repitiendo aquí a usted. ¿De qué sirve la autoridad? Por eso decía en un comentario ayer y alababa y mencionaba a Franklin Romero, que usa su investidura para obrar, responder, dar respuesta, el poder gestionario. Para eso es el poder. Por eso insisto, el PRM no se preparó para gobernar. El PRM se montó en la cresta de la ola del disgusto popular provocado por quienes sí tienen la capacidad y la competencia de dirigir las cosas públicas, pero que se alocaron en la corrupción y enlodaron su propio gobierno por corruptos y sinvergüenza, y el pueblo votó por ustedes pensando que era diferente.
Diferente en el sentido de que no iban a abusar del poder para convocar a esta actividad por el simple hecho de ser amigos del presidente. Votó por ustedes porque creíamos que iba a haber orden en esta sociedad y que desde el poder político no se iba a promover el desorden. Me da asco y me da vergüenza, porque estos factores detonantes son los que ponen en amenaza el peligro nuestro, la vida nuestra. Nosotros el domingo acudimos a la tercera dosificación, temeroso de esta nueva bacteria, que esto es un costo para el gobierno y un malestar para nosotros como sociedad, tener que andar con una mascarilla producto de la indisciplina. Indisciplina que es promovida desde el poder político para ganarse la simpatía, porque lo único que buscamos es el populismo. Señor jefe de policías de San Francisco de Macorís, si es que usted es chiste, si es que aquí hay un comandante de policía en San Francisco de Macorís, que ojalá yo y no encontraron en la puerta allí abajo, pero cuando viene a ver, entonces sí viene a demostrarme a mí de que de aquí sí hay un jefe de policía, ¿tú me entiendes? Que tampoco me importaría, le repetiría lo mismo aquí en el cuartel o donde usted quiera. Esa inobservancia suya debiese conminarlo a salir de San Francisco de Macorís. Porque usted fue de los que ordenó la intervención de San Martín de Porres, que nosotros sugerimos aquí, y le aplaudimos, para evitar los teteos, y entonces le montan un teteo callejero. Ustedes no pueden, nosotros sí podemos porque estamos en el poder. Y el presidente Luis Abinader, explotado, que no duerme, que come en la palma de las manos, que no ha tenido descanso, que tenía sueños de hacer un gobierno sumamente diferente y que las circunstancias de la pandemia le han cambiado la agenda de lo que pudo haber sido una renovación de un país, y que haya un sector de inconsciente que promueva este tipo de acciones que no solo contradicen en lo literal lo que el presidente ha dicho, sino que ponen en peligro la vida de toda una sociedad. Ahí habían alrededor algunos 600 jóvenes en esa actividad, 600 a 700 jóvenes en esa actividad. Imagínate ahí una persona, ¿cuánto pudo haber contagiado? El intercambio de la juca, en franca violación a las leyes y a las normas. Yo detesto este tipo de políticos. Por eso nunca me subí, nunca, en un disco live, pese a que ustedes saben que era comunicador de un partido político. Pero nunca me presté a la parte oscura de ese partido político. Me buscaban en el lado sano de ese partido político, que es una podredumbre, pero a mí me encontraban en el ladito sano. Como es una podredumbre el propio PRM, y que hay muchos hombres y mujeres honestos que están en el lado sano. Pero si eso es comenzando el gobierno, que no tiene un año todavía, que ya hay personas que se abrogan a estar por encima de las disposiciones del presidente de la República, de las leyes de este país. Imagínense ustedes, cuando sienten cabeza en par de años, ¿de qué estaremos hablando? Que los ciudadanos no podremos hacer tales y tales cosas, pero el jefe político sí. Eso no es cambio. Eso yo lo veo desde chiquito. Cuando a la edad de 13, 14 años fui encañonado en la calle 2, esquina Rivas, por un dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, que luego estábamos juntos en el PLD. Y esa persona se bajó junto a militares a encañonarnos a nosotros, que estábamos en la esquina, y por ahí iba a pasar una caravana del Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, abrogándose el poder del Estado, adjudicándoselo al poder político. Eso es lo que hemos visto en esta noche. Es algo diferente.
San Martín hoy debiese coger y hacer su propio teteo para ver si el jefe de la policía va a ir. Y no estoy alentando a una confrontación, pero desgraciadamente a estas autoridades y a nuestras autoridades hay que enseñarle que las leyes son para cumplirlas, sea quien sea. Por eso, una vez más, vuelvo y me pregunto si existen jefes de policía en San Francisco de Macorís. Yo vuelvo y me pregunto si existe en San Francisco de Macorís una comandancia. Yo vuelvo y me pregunto si esa comandancia es respetuosa al deber civil, al poder civil legalmente constituido. Y vuelvo y me pregunto si ellos están por encima de las decisiones del presidente que mediante un decreto avalado por un periodo de emergencia que pone sus restricciones muy específicas, ustedes pueden hacer este tipo de actividades callejeras o pueden permitir que se hagan este tipo de actividades callejeras que desde ayer se venía anunciando aquí en San Francisco de Macorís. Y que luego nos queremos lavar la mano como Pilato, que se nos fue de la mano, que el interés era alentar a la gente, que el interés era que la gente se quedara en su casa tranquilo mientras esa persona cruzaba, lavándonos la mano como Poncio Pilato. Aquí no hay tontos. Y si nos ven el pelo bueno, no venga usted a creer y que seamos de tez fina, que somos hindúes, que somos indios, y que usted no puede vender el oro por espejito. Aquí no hay estúpidos. Aquí no hay estúpidos. Y si los hay, no nos incluyan, no nos inscriban. Y por último, le voy a pedir, si hay jefe de policías, yo espero que en el día de mañana se dé una explicación y se les pida una excusa al pueblo y se intervengan los sectores o se vigilen los sectores por donde ha pasado esta tenebrosa caravana que ha venido a desafiar al presidente de la República. No es a Wilson Gómez, es al presidente de la República que ha sido desafiado por un dirigente político de San Francisco de Macorís que con la anuencia del jefe de policías permitió una actividad callejera, la que está prohibida por el propio presidente de la República, que yo entendí hasta el momento que era jefe del Poder Civil legalmente constituido, que había sido él quien dirigiera la República Dominicana, no sus dirigentes. Hoy se dictó medida de coerción contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Cuando fue designado Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, recuerdo muy bien que escribí esto y lo hice llegar a las altas instancias de la dirección política de la República Dominicana. La imagen que te envié, Francis. La desgracia de mi país, las posiciones políticas están destinadas para los incondicionales, mas no para los competentes, y luego queremos un buen gobierno. Yo quería conseguir la que tiene la coletilla arriba, que usted puede entrar a mi Instagram, que es abierto, y se va a encontrar con esta imagen, una coletilla que dice, a la luz de la selección, de la designación de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. A propósito de su designación, escribí yo esto, en mi propio gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Usted se puede ir a mi Instagram y usted va a ver que le dice 2016. Son buenas las redes sociales porque te sientan el precedente ahí de la fecha en que fue, que no se está inventando. Aunque yo tampoco tengo que demostrar lo que digo porque entiendo que lo que digo es porque tengo la certeza. Tengo que estar buscando aval. Pero el que lo quiera puede ir a mi Instagram, que es abierto, y ver la fecha. La que tiene la coletilla arriba, que dice a propósito de la designación de Jean Alain Rodríguez. La desgracia de mi país, las posiciones políticas están destinadas para los incondicionales, mas no para los competentes, y luego queremos buenos gobiernos. Pero yo no voy a hacer leña del árbol caído. Ya Jean Alain está donde tiene que estar, donde debe estar, para ser enjuiciado en un juicio oral y contradictorio,
donde se demuestre quién tiene la verdad. Y el que la hizo, que la pague. Mi comentario en este momento no va dirigido a Jean Alain, sino algunas reflexiones que nosotros queremos hacer muy puntuales. Los partidos políticos son antros de corrupción en la República Dominicana. Antros de corrupción. Es una zona franca para la comisión de cualquier delito sin escrúpulos y sin persecución. Iniciamos por el trasiego de armas para la seguridad, ilegales, limadas, armas que no son acreditadas para estar en manos de civiles, personas con 10, 12 y 15 fichas metidos en los equipos de seguridad de los partidos políticos. Pero vamos a iniciar por el trasiego de armas. El blanqueo de capitales, como hemos visto, diputados, senadores, para poner otro capítulo, y son intocables. Aquí no hay un partido político en República Dominicana que soporte, sobre todo los mayoritarios, que soporten una auditoría. No hay un partido político que soporte una auditoría en lo más mínimo. Porque ese dinero de la corrupción, ¿a dónde te cree que va? Nada más no a los bolsillos del funcionario. Ese dinero de la corrupción va a los partidos políticos, porque ellos tienen sus asignaciones. Si te quiere mantener en el puesto o tú quieres llegar a tal puesto, tú sabes lo que tienes que hacer y hay asignaciones y usted es el responsable de la región noreste. Ya usted sabe lo que eso significa. Usted es el responsable de una región en un partido político. Los millones que usted tiene que gastar, esté en gobierno o esté en oposición. No nos hagamos los suecos. ¿Eso sale de dónde? De ahí. Hasta que aquí no se regulen los partidos políticos, aquí hay una ley de partido político, que tal y como les decía un amigo, no sé para qué hicieron ley de partido político, si los políticos no respetan ni a su madre la respetan. Pero está ahí. Ojalá, que dentro del cambio se contemple el fiel cumplimiento de esa ley. Pero también voy a dejar a un lado esa otra parte, la parte política. Me quiero ir a la parte humana. Ahí hay un joven que yo no conozco, que no tengo ni la remota idea de sus vínculos, ni familiares, ni políticos. Pero lo quiero evaluar en su dimensión profesional, como un técnico ingeniero en sistema, que es el joven que se le dictó una medida de corrección de 18 meses. Que era el encargado de cómputos de la Procuraduría General de la República. Es una lástima que un joven con una carrera como esta la eche por la borda y se frustre la vida entera. Un joven de algunos 27 a 30 años, máximo, calcúlate 15, son 45, pero tendrá un exequatur quemado. Y los conocimientos de ese joven, 15 años encerrado, sin contacto con el mundo exterior de las tecnologías, sumado a las frustraciones personales. Los que somos padres y sabemos, y los que somos hijos y sabemos el sacrificio que han tenido nuestros padres para formarnos, y que por un simple empleo lo echemos por la borda, y ahí vuelvo y caigo
en uno de los graves problemas que confronta la República Dominicana, y es la ausencia de la meritocracia para el ocupamiento de posiciones, que todas las posiciones que se alcanzan son el producto del enllavismo. En mi haber tengo un solo empleo conquistado por concursos. Todos los empleos que he tenido han sido el producto de la vinculación de amistad de quien decide la posición pública, política, privada. En todos los laboratorios en que estuve, fui el producto de amigos que eran gerentes y me alaban. En una sola se me sometió a un concurso para optar por la supervisión de un laboratorio a nivel del Cibao, ganamos el concurso y ocupamos la plaza. Una sola. Después todas las otras en llavismo. ¿Qué te pasa con esto? Que al tú no llegar a los sitios por competencia, por capacidad, sino porque fulano te dio la mano, tú terminas siendo un incondicional de esa persona que te ha dado la mano. Aunque tú tengas todas las capacidades y competencias. Pero ese ingeniero en sistema no estaba en la Procuraduría General de la República, producto de ser un ingeniero competente, capaz, que se evaluó y pasó los exámenes rigurosos, que demandaba la posición. No. Era el amigo condicional, quizás del compañero, quizás del director de un frente de juventud, quizás el hijo de un funcionario, alguna vinculación política para poder ocupar esa posición. Hoy, por ocupar esa posición, está vinculado en un delito que les compromete directamente, porque se habla de borrar evidencias, que es un delito de alta tecnología, que de ser cierto fue cometido por él. De ser cierto fue cometido por él. Al estar vinculado directamente tiene 18 meses. A ustedes jóvenes que nos escuchan, ¿valdrá la pena ocupar una posición que ponga en riesgo tu futuro? ¿Valdrá la pena? Ustedes jóvenes que se forman, ¿por qué no pensar en esos principios éticos y morales de la formación? ¿Por qué no abrazarnos a los códigos éticos que rigen cada disciplina del saber? El ingeniero en sistema sabe muy bien cuáles son los códigos éticos del ejercicio de su profesión. Y no tiene la suficiente valentía porque los padres no les sembramos a los hijos la hombría de saber decir no. Si este joven dice no, de ahí yo me aparto. Eso que me piden es un delito que está contemplado en el código y está contemplado en mis principios éticos. Yo podré guardar la discreción de su petición y de su propuesta, pero no me puedo adherir a lo que ustedes me piden porque me compromete penalmente. Pero no le sembramos a los hijos esa hombría de saber decir no. Quizás lo que tenemos es el exceso de esa hombría, o que nos creemos, nos pretendemos, no hemos sido beneficiados, como fue nuestro caso, que se nos fue a buscar para ser maestro de ceremonias del presidente Fernández. Y nosotros estuvimos al temple de decirle no, no vamos a conducir una actividad con el presidente Fernández, siendo él presidente de la República. Y nos negamos a una comitiva oficial que fue a buscarnos. Eso tiene su costo, tiene su precio, pero también tiene su paga. Y es la dignidad con que tiene que vivir un hombre, que no puede arrastrarse por centavos, que no puede estar mendigando, que no puede estar con esa actitud de reverencia frente al poder, frente a los de arriba. Yo perdí un empleo, llegué a una conversación amistosa con el propio gerente, cuando me decía, ¿tú no te sientes cómodo conmigo? Digo, no, pues renuncia, porque tú eres un profesional. ¿Y tú por qué no me cancelas? No, yo no tengo argumentos para hacerlo, yo te voy a dar uno.
Te me subleve. Hazlo por ahí. Se me rió, ¿tú quieres irte? No, pero tampoco voy a estar arrastrándome. Esa persona pretendía que la tarjeta de gastos que a mí se me había asignado sea usado en un territorio en el que yo no tenía la autorización para hacerlo. Y no es verdad que mi nombre iba a estar rodando y que se viera que Wilson amaneció en el hotel tal de Santiago. Porque entonces, ¿qué era lo que se iba a ver? Que era una corrupción de Wilson Gómez, un gasto superfluo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es que nosotros seamos santos. No, no somos santos. Somos personas comunes y corrientes, cometemos errores día por día, muchos errores. Y que hemos cometido errores toda la vida. Pero a la juventud hay que enseñarle que no podemos seguir llenando nuestra vida de ese vacío existencial. A mí me duele, hoy, a mí me duele más la prisión de ese joven ingeniero que de todos los otros encartados. Porque ese joven hoy ha fracasado su vida. Ha fracasado su vida. Producto de no saber decir no en un momento determinado. Como me decía mi abuelo, el hombre tiene que saber decir no, porque si no fracasa. Y esa palabra me la grabé muy bien. Mi difunto bisabuelo, según nos han contado, se negó a aceptar la gobernación de Moca, lo que le costó la vida en los tiempos de Trujillo. Y aún con esa marca somos de los que abrazamos fácilmente el no, si entendemos que en un momento determinado decir no nos prolongará la tranquilidad con que vivimos la vida. Esa es una lección que nosotros queremos darle a la juventud. Quizás no seamos los más calificados para orientarle, pero en este momento nos sentimos con la suficiente bondad en el alma para pedirle a todos los jóvenes profesionales que se abracen a los principios éticos y morales, que abracen los códigos de su carrera y que lo cumplan fielmente para que no fracasen como ha fracasado este joven. Ustedes y yo mañana aquí nos vamos a encontrar. Hasta aquí, las cosas como son. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.